En esta oportunidad vamos a ver el tema de la estructura óptima de capital. ¿Piensa que puede haber una estructura óptima de capital para una empresa? ¿Cuál podría ser? ¿De qué va a depender esa elección entre una u otra alternativa de financiamiento? Recordemos, una empresa es un conjunto de activos, a eso le llamamos estructura de inversión, que es financiada por terceros, pasivos o por los mismos dueños de la empresa, patrimonio neto. A esto le llamamos la estructura de capital. Entonces, nuestra intención es analizar de qué va a depender esa estructura. Las teorías básicas para entender cuál es la estructura óptima de capital se basan en las proposiciones de Modigliani y Miller, dos proposiciones muy utilizadas en las finanzas. La primera habla de lo que respecta al valor de la empresa. Y en este caso, la proposición va a variar si la empresa, al financiarse, hay impuestos o no hay impuestos. Recuerden que cuando la empresa se financia con terceros, puede deducir los intereses del impuesto a las ganancias. Entonces, en el caso que la empresa no pague impuesto a las ganancias, el valor de una empresa es igual con o sin financiamiento externo, nos dice esta primera proposición de Modigliani y Miller. En cambio, si la empresa paga impuestos a las ganancias y obviamente puede deducir los intereses de la deuda de lo que puede deducir los intereses de la deuda de ganancias, esta primera proposición nos dice que el valor de una empresa apalancada, es decir, que tomó financiamiento externo, es decir, de terceros, es igual al valor de la empresa sin apalancamiento, es decir, con fondos propios, más el valor actual de la protección fiscal de los intereses, de esa ventaja que les comenté anteriormente que tenemos cuando pagamos ganancias de deducir los intereses de la deuda de terceros, de deducirla de ganancias. Por otra parte, la segunda proposición nos dice del costo del capital accionario. En este caso no hace distinción con respecto al impuesto a las ganancias. En ambos casos nos dice que el costo del capital accionario aumenta conforme la empresa aumenta su grado de apalancamiento. ¿Qué nos está diciendo? Que conforme la empresa pide más financiamiento a terceros, es decir, se endeuda más, el riesgo para los accionistas aumenta. Por eso obviamente van a exigir una mayor tasa. Habiendo visto estos conceptos, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente y nos encontramos dentro de un rato. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Hola, en esta oportunidad vamos a ver el capital de trabajo. Los invito a pensar qué factores serán determinantes a la hora de administrar el capital de trabajo.
El capital de trabajo son esos fondos que debe tener la empresa para poder llevar a cabo las operaciones diarias, es decir, del corto plazo, entre compra y venta de mercadería. Compra de mercadería y venta de bienes producidos. Todo eso lleva una operatoria propia de acuerdo al mercado, es decir, por un lado, clientes que nos piden un determinado plazo y por otro lado, proveedores que nos exigen que le paguemos en determinado plazo. Todo eso hace, entre otras cuestiones, al manejo del capital de trabajo. En este caso, principalmente tenemos que tener en cuenta lo que se llama el ciclo operativo y el ciclo del efectivo. El ciclo operativo, ¿qué nos dice? El tiempo que transcurre entre la adquisición de la mercadería hasta el plazo, que cobramos la venta de lo producido con esa mercadería. El ciclo del efectivo nos dice tiempo desde que pagamos esa mercadería hasta que efectivamente la cobramos, es decir, cobramos el producto final producido con esa mercadería. Supongamos que usted dispone de los siguientes datos. Inventario inicial, 5.000, inventario final, 6.000. Cuentas por cobrar al inicio, 8.000, cuentas por cobrar al final, 6.500. Cuentas por pagar al inicio, 2.800, cuentas por pagar al final, 2.500. Estos resultados del último ejercicio nos da que las ventas fueron de 30.000 y costo de venta 16.000. El total de las ventas fueron a crédito. Determinar el ciclo operativo y del efectivo. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la rotación del inventario. En este caso, tenemos que hacer el costo de ventas dividido el inventario promedio. Según nuestros datos, 16.000 dividido 5.000 más 6.000, que sería 11.000, y como es promedio lo dividimos por 2. Es decir, el resultado final sería los 16.000 del costo de ventas dividido 5.500. Esto nos da aproximadamente 2,91. Es decir, ¿cuánto rota nuestro inventario en el año? El periodo de inventario, si dividimos 365 días que tiene el año por los 2,91, que es la rotación de inventario, nos da que aproximadamente nuestro inventario rota cada 125 días aproximadamente. Por otro lado, tenemos la rotación de ventas por cobrar. En ese caso tenemos que hacer lo que son las ventas a crédito, que recordemos el 100% de las ventas que hicimos eran a crédito, dividido el promedio de cuentas por cobrar. En este caso, siguiendo con nuestros datos, el resultado nos da 4,14, 14 veces en el año, es decir, 4,14 veces en el año. El periodo de cuentas por cobrar son los 365 días que tiene el año dividido 4,14. Eso nos da aproximadamente 88 días. Recordemos la fórmula del ciclo operativo. Periodo de inventario, que ya lo habíamos calculado, aproximadamente 125 días, más periodo de cuentas por cobrar, que también lo calculamos, 88 días. Si sumamos ambos valores, nos da que el ciclo operativo tiene aproximadamente 213 días. Por otro lado, sabemos que el ciclo de efectivo es el ciclo operativo menos el periodo de cuentas por pagar. Es decir, que todavía tenemos que encontrar el periodo de cuentas por pagar. Bien. Primero tenemos que encontrar la rotación de cuentas por pagar. En ese caso decimos el costo de venta dividido el promedio de cuentas por pagar. El resultado es de 6,03. Esto nos da que aproximadamente el nivel de rotación es 6 veces en el año. Entonces, dividiendo los 365 días del año por 6,03 nos da 60,50, aproximadamente 60 días. Entonces, si al ciclo de operativo le restamos el periodo de cuentas por pagar, 213 menos 60, nos da que el ciclo del efectivo es de aproximadamente de 153 días. Habiendo visto este ejemplo y estos conceptos, los invito a realizar la actividad correspondiente. Nos estamos viendo dentro de un rato.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver la política financiera de corto plazo. Antes de empezar a analizar este concepto, los invito a pensar cómo podemos realizar una política financiera de corto plazo, qué variables tendríamos en cuenta y cómo obtendríamos el financiamiento para esa política. La política financiera de corto plazo la podemos dividir en dos estrategias, si se quiere. Por un lado, la política financiera flexible. Esta nos dice que debemos tener una elevada relación de activos circulantes o activos corrientes en relación a las ventas, y generalmente se financia con pasivos de largo plazo. Por otro lado, la política financiera restrictiva, al revés que la flexible, nos dice que debemos tener una baja relación de activo circulante o activo corriente en relación a las ventas, y generalmente se financia con pasivos de corto plazo, es decir, con deuda corriente. Recuerden que estos conceptos que estamos analizando son todos parte de lo que denominamos capital de trabajo, y si recordamos, el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Por qué digo esto? Porque si la política flexible pretende tener una alta relación en torno a las ventas, ¿qué significa? Que tiene que tener mucho fondo de maniobra. Y el fondo de maniobra era igual al capital de trabajo neto. Por lo tanto, si a la política flexible la vamos a financiar con pasivo de corto plazo, obviamente que el fondo de maniobra no va a cambiar, porque va a aumentar el activo corriente en la misma proporción que lo hace el pasivo corriente. Por eso generalmente la flexible se financia con pasivos de largo plazo. Por ejemplo, si queremos hacer una política financiera flexible de corto plazo, podemos mantener grandes saldos de efectivo, grandes inversiones en inventario o grandes montos de venta a crédito, es decir, otorgar mucho crédito a nuestras ventas. En cambio, una política restrictiva, ya dijimos, era totalmente lo opuesto. Debemos tener bajo saldo de efectivo, pequeñas inversiones en inventario o reducido monto de venta a crédito, es decir, otorgar poco crédito en las ventas. Habiendo visto estos conceptos y estos ejemplos, los invito a realizar la actividad correspondiente y nos estamos viendo dentro de un rato. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Hola a todos. En esta oportunidad vamos a analizar las disponibilidades, los créditos y el tema de inventario. Todos recuerden, hacen a la cuestión del activo corriente y hacen a la cuestión del capital de trabajo, es decir, de cómo administrar esos recursos para cumplir con las operatorias propias de la empresa en el corto plazo. Se puede pensar o podemos imaginar un óptimo de disponibilidades, de créditos e inventarios. ¿Qué debe tener la empresa? ¿Qué cantidad de cada uno? ¿Habrá un óptimo? Las variables que van a influir en esa decisión van a ser principalmente dos: el costo del mantenimiento y el costo por faltante. Es decir, que si la empresa, por ejemplo, tiene mucho inventario, tendrá relacionado o tendrá asociado un costo por el mantenimiento del mismo. Por otro lado, si tiene faltante, tendrá un costo asociado a ese faltante. ¿Qué sucede si la empresa tiene mucha disponibilidad? Y obviamente tendrá un costo de oportunidad alto. Mucha disponibilidad significa principalmente mucho efectivo. Y sabemos que el efectivo tiene un costo de oportunidad importante, es decir, tasas que se pueden estar perdiendo del mercado en este momento por tener el dinero consigo mismo. Ese es el primer concepto que podríamos determinar en el costo de mantenimiento. ¿Qué sucede si tiene poco? Y posiblemente puede correr con el riesgo de faltantes. Y al no tener, y obviamente pagará intereses por pagos atrasados o, si corresponde, por pedir financiamiento para poder pagar la deuda que tenga la empresa. Por otro lado, el tema de los créditos. Si tenemos muchos créditos, es decir, si la empresa otorga muchos créditos, ¿cuál es el costo del mantenimiento? Y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y seguramente con el tema de las cobranzas. A su vez le podemos asociar el tema de un posible incobrable. Todo eso representan los costos del mantenimiento de muchos créditos. ¿Qué pasa si la empresa tiene poco crédito, otorga poco crédito? Obviamente el costo por faltante seguramente estará al lado de las ventas perdidas. Y no solamente las ventas perdidas del momento, sino el riesgo que el cliente se vaya a otro comercio o a otra empresa. Y por último, ¿qué sucede si la empresa tiene mucho inventario? Y generalmente cuando el inventario es físico, eso implica costos de espacio, de energía, de operación. De espacio, obviamente, cuando son grandes bultos. De energía, podemos pensar en alimentos perecederos que necesitan refrigeración. Y obviamente mantener el costo de la energía de una cámara frigorífica es relativamente elevado. Y obviamente de operación, de la manipulación de ese stock adicional, lo que implica estibar los pallets, todas esas cuestiones inherentes al proceso de la logística, bueno, tienen un costo. ¿Qué sucede si tiene bajo stock de inventario? Y en ese caso posiblemente incurrirá en costos por faltantes. Como ya dijimos también en el caso anterior de los créditos, y seguramente van a ser las ventas perdidas, oportunidades perdidas y o, por qué no, clientes perdidos. Habiendo visto estos conceptos, ya estamos en condiciones de hacer la actividad práctica integradora, así que los invito a realizarla.